Sí, doctor. Bueno, nuevamente buenas noches. Continuando con las exposiciones, bueno, el día de hoy vamos a hablar de valvulopatías cardíacas, básicamente. Vamos a hacer vamos a recordar brevemente, primero lo que es las anatomías de las válvulas, pues sabemos que existe cuatro válvulas, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares, la mitral, la tricúspide y las válvulas simoideas, que es la aorta y la pulmonar, ¿ok? Cada aparato valvular cuenta con sus velos, cuenta con sus cuerdas tendinosas y con sus pilares, ¿ok? La alteración que se puede generar en estas válvulas son el cierre, o sea, digamos, la mala apertura, que podría ser una estenosis, o el mal cierre de la válvula, que sería una insuficiencia, ¿no? Recordemos también que el ciclo cardíaco, pues, es la sístole y la diástole. Obviamente, si nosotros evaluamos lo que es la sístole, encontramos lo que es en tres fases, ¿no? La protosístole, la mesosístole, la telesístole. Siempre la sístole lo dividimos en tres, son el primer tercio es la mesosístole, el primer tercio es la protosístole, el intermedio es el meso y el tercero es el telesístole. Entonces, hay que recordar que mientras las válvulas auriculoventriculares pues, se abren, las válvulas simoideas están cerradas y viceversa, ¿no? Cuando las válvulas simoideas están abiertas, las válvulas auriculoventriculares están cerradas, ¿ok? Le decía que el cierre de las válvulas auriculoventriculares me genera el primer ruido y el cierre de las válvulas simoideas me genera el segundo ruido. Eh, La apertura no me genera normalmente ruidos, no me generan soplos, ¿ok? Obviamente, si es que la apertura me genera soplos, es ya patológico, ¿sí? Entonces, el cierre son los ruidos, el R1, el R2, ya son los cierres. Las aperturas normalmente no se escucha salvo que haya una alteración no estructural de la válvula. Recuerdo que puede haber también el tercer ruido o el cuarto ruido. Hay que, dentro de las definiciones, ¿qué es la estenosis? Básicamente, la estenosis se define como que es la dificultad en la apertura de la válvula. Tenemos en la imagen A, podemos apreciar que las valvas de la válvula aórtica, ¿no? Se genera la sístole ventricular, se apertura las válvulas de la válvula aórtica, este, y obviamente el cierre, ¿no? De la válvula mitral acá. Esa es una apertura normal, ¿ok? Y cuando existe alguna alteración, por ejemplo, que puede ser una alteración estructural, que es el envejecimiento, como por ejemplo la aterosclerosis, ¿no? O la calcificación degenerativa que se da en pacientes adultos mayores, o alguna enfermedad que me pueda generar inflamación, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes o las enfermedades infecciosas como la endocarditis, como la fiebre reumática, me va a generar a través del tiempo que estas válvulas más el flujo continuo me genera que se vayan cerrando poco a poco. Mm, Se va cerrando y esto me genera una estenosis. Por lo tanto, como definición de la estenosis, ¿cuál es? Que existe una dificultad o una mala apertura de lo que es de los velos de la válvula. Es con respecto a la estenosis, con respecto a la insuficiencia, pues el defecto se da por el cierre valvular. Nuevamente tenemos la válvula aórtica, ¿sí? Este es un cierre cuando se genera lo que es la diástole ventricular. La diástole ventricular, pues se apertura la válvula mitral y está cerrada lo que es la válvula aórtica. Cuando hay alguna alteración, nuevamente, que podría ser, por ejemplo, una alteración congénita, como es la válvula, existe solamente dos velos, o sea, una aórtica bivalva, podría generar también la insuficiencia, ¿no? Que es el mal cierre de la válvula, ¿ok? Y eso obviamente me genera un reflujo, hace que la sangre que está en la aorta
va en este caso pues al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces es como definición de insuficiencia y de estenosis, ¿ok? El cuadro, el cuadro clínico, básicamente el cuadro clínico depende en qué situación estamos. Estamos frente a un evento agudo, como por ejemplo un paciente que me venga por emergencia con dolor de pecho y de pronto me genera disnea aguda, entonces probablemente que sea un infarto de miocardio que haya generado un daño o una isquemia o una necrosis del velo posterior desde la mitral, eso me puede generar una edema agudo pulmonar, ¿sí? Se da en un caso agudo, por ejemplo. Entonces, en los casos agudos, tanto la estenosis o las insuficiencias, pues son muy mal toleradas. ¿Por qué? Porque en los casos crónicos, así como sucede en la insuficiencia cardíaca, existen mecanismos compensatorios en los pacientes con alteraciones crónicas, ¿no? Muchos pacientes mencionan vienen a los 50 años ya porque tienen cansancio. Le hacemos una ecocardiografía y decimos, mire, usted tiene un problema, una estenosis valvular aórtica, posiblemente sea reumática, y dice, pero yo nunca he tenido síntomas, sí, pero conforme va pasando el tiempo, esa válvula se va cerrando poco a poco y cuando ya el estrechez ya es severo, ya genera síntomas, ¿no? Pero previamente sí podemos detectar, antes de que aparezcan los síntomas, por medio de exámenes auxiliares, como por ejemplo en el electrocardiograma, que puede haber hipertrofia o una ecocardiografía, ¿no? Detectamos directamente el daño en este caso, si fuese una estenosis aórtica, ¿no? Entonces, la presentación o el cuadro clínico depende de si es agudo o si es crónico. Por ejemplo, otro evento agudo sería que la válvula aórtica sea un velo que se haya roto por la presencia de una endocarditis. De igual manera, también son muy mal toleradas los eventos agudos, ¿no? A diferencia, nuevamente lo repito, como una fiebre reumática, que generalmente las fiebres reumáticas me causan daño valvular del lado izquierdo, que es más frecuente, y de lo más frecuente de las enfermedades reumáticas son la válvula mitral, en segundo lugar son la válvula aórtica, ¿no? Esos son eventos crónicos. Se aguda, por ejemplo, un infarto o una endocarditis que dañó un velo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta dos conceptos importantes, ¿no? Sobrecarga. ¿Sobrecarga de qué? En este caso, si tengo a la salida del flujo del ventrículo izquierdo una estenosis de la válvula aórtica, si me genera una estenosis de la válvula aórtica, me va a generar sobrecarga de presión. En este caso, ¿de qué? Del ventrículo izquierdo. Entonces, esta sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo que se da por la presencia de estenosis me va a generar en un primer momento hipertrofia concéntrica. Normalmente tenemos acá el ventrículo izquierdo normal y el acá. O frente a una estenosis se puede presentar, mejor dicho, es muy frecuente que se presenta una hipertrofia concéntrica. Entonces, ¿sobrecarga de qué? De presión. ¿Qué me genera la sobrecarga de presión? Una estenosis, en este caso aórtica, ¿no? Pero lo que le genera la insuficiencia valvular, en este caso, por ejemplo, una insuficiencia aórtica, me genera una sobrecarga de volumen y esta sobrecarga de volumen me genera dilatación. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿qué me puede generar en este caso una estenosis? Ese es aumento de presión, es una hipertrofia, normalmente concéntrica. ¿Y qué me genera una insuficiencia valvular? Como es bastante volumen, una dilatación. Entonces, las dilataciones me generan, bueno, es causado por la insuficiencia valvular y las hipertrofias por las estenosis, por las estenosis. Muy bien. Entonces, el diagnóstico inicial del examen, ¿por qué les he puesto todos? Vamos a ver acá. Entonces, frente a una valvulopatía, un paciente, por ejemplo, le escucho un soplo, primero hay que recordar, frente las valvulopatías más frecuentes son del lado izquierdo.
tanto la mitral como de la aórtica, ¿no? Si por ahí escucho un soplo, es muy probable que sea del lado izquierdo, que es muy frecuente, ¿no? Del lado derecho es mucho menos frecuente. Ya entonces, pero el diagnóstico, hay estudios donde demuestran que la auscultación cardíaca mencionan, ¿no? De que la auscultación se dice por un médico no cardiólogo, no, tiene una sensibilidad y especificidad para detectar alteraciones valvulares como estenosis o insuficiencias, por ejemplo, especificidad de 60%, sensibilidad también 15%, ¿no? Inclusive en los cardiólogos también mencionan que la auscultación cardíaca, pues, hay una sensibilidad, baja y una especificidad de 70-80%, o sea, no llegan ni al 100%, ¿no? Por lo tanto, la prueba de elección en los pacientes que encontramos un soplo, ¿cuál es? La ecocardiografía. No hay más. La ecocardiografía es la prueba de elección en un paciente que detectamos soplos. Pues con la ecocardiografía, ¿qué me permite? Valorar, ¿no? Valorar pues los velos de las válvulas, ¿no? Valorar lo que es el anillo valvular, ¿no? Valorar los tractos de salidos, en este caso el ventrículo izquierdo, la aorta, la raíz de la aorta, ¿no? Las paredes ventriculares, ¿no? Los tamaños de las aurículas, la presencia de vegetaciones. Entonces, la ecografía frente a un soplo cardíaco, pues es el examen auxiliar, ¿no? De elección para detectar algunas alteraciones si es que encontramos a un tipo de soplo cardíaco, ¿no? Ya entonces la ecocardiografía. Por lo tanto, las valvulopatías aórticas tenemos dos, las estenosis aórticas, como les mencionaba, dentro de las estenosis aórticas, la etiología más frecuente en pacientes mayores, adulto mayor, en este caso 70 años, según la literatura, 70 años. Obviamente, mientras más comorbilidades el paciente tiene, pues mayor riesgo a temprana edad, 60, 65 años, de ser calcificaciones. Se dice esclerocalcificaciones de los velos. ¿A qué se debe? Pues a la edad y obviamente a los factores de riesgo hipertenso. La causa más frecuente es la bicúspide, ya que en un primer momento me puede generar insuficiencia, pero a través del tiempo, por el gradiente alto, el gradiente, el gradiente es el gradiente es aquel flujo que va, tanto en este caso la aurícula izquierda, o sea, el flujo que va por la contracción de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, o el flujo que va del ventrículo izquierdo a la aorta. Entonces, la gradiente, que quiere decir el paso de sangre de una cavidad a la otra cavidad, ¿sí? Eso me genera velocidades y esas velocidades me generan gradientes. Entonces, la máquina me calcula por gradiente. Velocidades es en metro por segundo y los gradientes es en milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, a eso se refiere gradiente. Del paso de una cavidad a otra cavidad, ese flujo me genera una velocidad y esa velocidad me genera un gradiente. ¿Es importante? Claro que es importante porque frente a una alteración valvular yo encuentro los gradientes y las velocidades gradientes, ¿no? Importante para hacer el diagnóstico de estas patologías. ¿Ok? Entonces, la causa más frecuente es en adulto mayor degenerativa calcificada, ¿ya? Y de los jóvenes menores de 70 años, la bicúspide, y también de los jóvenes, también por alrededor de 40, 50 años, inclusive un poco menos, puede ser la enfermedad reumática, ¿no? Recordar que la fiebre reumática que me puede generar daño valvular, del lado izquierdo, la más frecuente es la que me causa daño mitral. En segundo lugar es la válvula aórtica. Entonces, pero a cualquier edad media fiebre reumática, no. La fiebre reumática bueno, la literatura menciona de 5 años a 15 años. No puede ser que me venga un paciente de 20 años con una faringitis, ¿no? Y que dice, tienes una faringitis estreptocócica, tienes que ir al cardiólogo porque te puede dar una fiebre reumática. Imposible, ¿no? Hay edades.
Hemos visto que nos mandan pacientes porque dicen, vamos a descartar, doctor, este daño valvular porque me dice que tenía una fiebre reumática. ¿Y qué edad tiene? 25. No. Entonces, la fiebre reumática solamente es hay una edad de 5 a 15 años. Recuerda que la fiebre reumática me hacen daño valvular, daño renal, ¿no? Está daño neurológico también. ¿Ok? Entonces, este, acá tenemos las causas, ¿no? La reumática, la bicúspide o la degenerativa según la edad. Muy bien. Dentro de definición para ecocardiográficamente, ¿no? ¿Cómo yo defino una estenosis aórtica? En este caso es estenosis aórtica severa, severa, severa acá. Bueno, el área. Recordad que el área de la válvula aórtica es de 3 a 5, ¿no? Centímetros cuadrados. Es el área de 3 a 5, ¿no? Pero se define como una estenosis aórtica severa cuando el área es menos de 1, el gradiente es mayor, este es gradiente medio, mayor de 40, gradiente medio, ¿ya? Porque hay gradiente pico, gradiente medio, es gradiente medio y 40. Y obviamente les mencionaba que como es una estenosis que me va a generar el ventrículo, hipertrofia, ¿ok? Frente a un paciente con una estenosis aórtica y ya severa, pues existen síntomas, ¿no? Los síntomas muy frecuentes, les mencionaba a los compañeros que rotaban, ¿no? Disnea, síncope o angina, ¿no? Como guste, ¿no? Angina, síncope, disnea. Eso es la triada clásica de un paciente con estenosis aórtica severa. Angina, síncope y disnea. No se olviden también la triada de estenosis aórtica, ¿ok? Para generar síntomas generalmente es severo. ¿Por qué? ¿Por qué los síntomas? Porque las neuropatías con una estenosis o insuficiencia severa, el manejo es quirúrgico, ¿no? El manejo es quirúrgico. Muy bien. Frente a la exploración, ¿qué tipo de soplo podemos encontrar? Pues un soplo inyectivo, este, no, que decreciendo, lo mencionan en rombo, no irradiado, lo que es hasta el cuello, las carótidas, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo un impedimento a la salida de la válvula aórtica, por lo tanto, ¿cómo va a ser el pulso? Parvus tardus, ¿no? O sea, eh, va a ser débil, ¿no? Y va a demorar en llegar. Entonces, parvus tardus, un pulso en los pacientes con estenosis aórtica, generalmente, como menciono, severo, severo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba de elección? La ecocardio-Doppler, ¿ya? Para valorar, como menciono, el área valvular, los gradientes, las velocidades, ¿no? El tratamiento básicamente es, por ejemplo, si es un paciente que me llega con síntomas de falla cardíaca, que es la mayoría, me llega con falla cardíaca, a veces debuta con síncope o a veces hacen angina, o sea, dolor de pecho al mínimo esfuerzo. Entonces, se da tratamiento, obviamente, ¿no? De falla cardíaca, si está en falla cardíaca, ¿no? Depende cómo estos pacientes, pero generalmente los pacientes con estenosis aórtica severa son pacientes que tienen las presiones bien en el límite inferior, ¿no? En el límite inferior. ¿Ya? Por lo tanto, les mencionaba, los pacientes que tienen estenosis aórtica severa, el tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico. Solamente el tratamiento médico es para mejorar los síntomas, ¿no? La disnea, ¿no? La angina, por ejemplo. Pero el tratamiento definitivo de toda valvulopatía severa es la cirugía. Por lo tanto, existe de elección a la cirugía, ¿no? El cambio o recambio valvular aórtico, ¿no? Que puede ser mecánico o puede ser biológico, ¿no? Se menciona que el recambio valvular aórtico mecánicos se recomienda en pacientes jóvenes menores de 70 años y las biológicas mayores de 70 años. ¿Por qué? Porque las biológicas duran de 10 años, alrededor 10, 12 años, ¿no? En cambio, las mecánicas duran hasta 15, 18, 20 años. Por lo tanto, la recomendación a los pacientes recambios valvulares biológicas, adulto mayor, se consideran biológicas y las menos de 75 años las mecánicas, ¿no? Recordar también que los pacientes, existe también, si es que hay un paciente de muy alto riesgo, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un paciente de 80 años que me viene con una estenosis aórtica severa, y encima es diabético, tiene EPOC, ha tenido enfermedad coronaria, ¿no? Obeso, dislipidémico, tabaquista, entonces su riesgo cardiovascular es muy alto. A eso se refiere. Si yo tengo un paciente, ¿no? Mayor de 75 años con un riesgo cardiovascular alto o muy alto, entonces se prefiere por el tratamiento endovascular, que es el famoso TAVI. ¿Qué quiere decir?
que ya no abre, no es una cirugía pecho abierto, o la hacen por medio de las endovascular, colocan una válvula por medio del sistema endovascular, llegan a la válvula y lo sueltan, lo liberan, ¿no? Entonces se llama el famoso TAVI. Son aquellos pacientes mayores de 75 años con alto riesgo. Se les pregunta, ¿cuál es el tratamiento en actualmente, ¿no? Pacientes mayores de 75 años de muy alto riesgo o una stenosis aórtica severa, el TAVI. En menos de 75 años, que son de bajo riesgo, cirugía pecho abierto, recambio valvular. Ahora puede ser, como le menciono, mecánica, o biológica. La pregunta es, yo he visto que hay pacientes que les han operado del corazón, les han puesto una válvula mecánica y les dan anticoagulación de por vida. ¿Por qué? Porque las válvulas mecánicas, pues, ¿no? Las válvulas mecánicas, pues, son así, son de metal, ¿no? Y esos, los velos a las válvulas, ¿no? Que contiene la válvula, pues, son de metal. Y esos son altos, son muy, trombogénicos. Por lo tanto, los pacientes que tienen una válvula, cualquier válvula en realidad, ¿no? Válvula mecánica, en este caso aórtico, anticoagulación de por vida. ¿De qué anticoagulante se utiliza? La warfarina. La warfarina. El único anticoagulante, bueno, de mantenimiento es la warfarina. Muchas veces hospitalizado la enoxaparina, ¿no? Ya entonces se van de por vida con su anticoagulación los pacientes que hacen un recambio valvular mecánico, sí. Doctor, ¿y las biológicas hay que anticoagularle de por vida? No, solamente se anticoagula unos 3 meses hasta que haya una, recuerden que la parte interna de los velos, igual que el endocardio, ¿no? Igual que las arterias, pues está cubierto de endotelio. Entonces, hasta que la válvula biológica se genera, bueno, se revista de un endotelio, hay que anticoagularle 3 meses. De ahí ya no se anticoagula. Ya, doctor, ¿y en quiénes más yo podría hacer una indicación de recambio valvular, una biológica? En aquellos pacientes este, que tienen contraindicación para la anticoagulación, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, lo contrario es la insuficiencia, ¿no? Entonces, la insuficiencia aórtica, vemos acá, ¿no? Hay un flujo entre la aorta, hay un flujo, ¿no? Que la contracción ventricular, ¿no? Eyecta hacia la aorta, todo lo que es el volumen sistólico, pero al momento que se da la diástole, hay un flujo que regresa. Esa es la insuficiencia. ¿Qué es la insuficiencia? El mal cierre, ¿no? De la válvula. ¿Cuál es la etiología? Pues en las agudas les mencionaba que podría ser una endocarditis que genera ruptura de un velo y me va a generar insuficiencia, ¿no? Insuficiencia, ¿sí? La otra es, por ejemplo, una disección aórtica a nivel en este caso sería una disección del- de la raíz de la aorta que se puede extender hasta el velo y eso daña el velo y me genera insuficiencia, ¿no? En un evento agudo. Y crónicamente les mencionaba que la válvula bicúspide en un primer momento me puede generar insuficiencia y después puede ser estenosis, ¿no? Y la otra también, la degenerativa, también me puede generar insuficiencia y la reumática de igual manera, ¿no? Entonces se dan cuenta que casi es lo mismo en las estenosis también, ¿sí? Entonces, pero lo que diferencia es las agudas, ¿no? Una endocarditis puede dar insuficiencia aguda igual que la disección. En este caso, nuevamente les menciono, como es una insuficiencia que me va a aumentar, me va a aumentar el volumen, las presiones aumentan, la sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga de volumen genera dilatación del ventrículo, en este caso izquierdo, ¿no? La insuficiencia. Por lo tanto, la que me genera más disfunción sistólica, o sea, disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿cuál es? Las insuficiencias porque se dilatan. En cambio, las estenosis ven un ventrículo grueso, pero se contrae bien, trata de contraerse bien, trata de tener una función normal, ¿no? Que es mayor del 55%, ¿no? La mayoría de insuficiencias aórticas se dilata el ventrículo izquierdo y me da fracción de eyección baja, ¿sí? Por lo tanto, entonces, ¿cuál puede ser la clínica si tengo una insuficiencia? El cansancio, la disnea, me puede generar palpitaciones también, ¿ya? El pulso magnus. ¿Por qué pulso magnus? Porque si es que hay digamos, por sí siempre hay un volumen que queda, volumen de telediástole, y encima me llega más volumen de la aorta, obviamente me va a generar un pulso amplio, ¿no? Un magnus, ¿no? Un magnus, ¿ya?
Entonces, en la auscultación, a nivel de la válvula mitral, obviamente, pues puede generar soplo diastólico de muy alta frecuencia, ¿ya? Dentro del tratamiento, les mencionaba igual tratamiento para todas son las cirugías, ¿sí? Sí, este también es igual, recambio valvular aórtico, ¿no? Valvular aórtico. Bueno, los criterios simplemente recuerden nomás que la insuficiencia aórtica, ¿cuál es el tratamiento? Si llevan síntomas, bueno, de insuficiencia cardíaca, obviamente, ¿no? Pero como es severa, insuficiencia aórtica severa, es el recambio valvular. Ya hay unos criterios, no es muy necesario que lo sepan, pero es el recambio valvular, ¿no? Para ver, son algunos criterios que indican, ¿no? En qué condiciones, cuáles son los parámetros para que entre un recambio valvular, ¿no? Solamente es que si es severa la insuficiencia, recambio valvular, no hay más. De igual manera, ¿no? Recambio valvular, igual, mecánica o biológica. Muy bien. Para ya terminas de la válvula mitral, ya, faltan 10 minutos. La estenosis mitral. Entonces, vemos que el engrosamiento de los velos, ¿no? Que puede ser la causa principal más frecuente es la fiebre reumática. Porque por eso les mencionaba, ¿no? De la fiebre reumática, ¿cuál es la que daña más? La mitral. La mitral. La fiebre reumática, la mitral. Ya, y obviamente si es mujer mucho más todavía, es bueno, por, por, por estadística, bueno, más frecuente es la fiebre reumática para estenosis mitral, ¿ok? Por lo tanto, les mencionaba, ¿no? Si es una estenosis mitral, ¿no? ¿Qué me va a generar? Me va a generar que lo que está hacia atrás, que en este caso es la aurícula izquierda, que se va, en este caso, en un primer momento van a aumentar las presiones y este aumento de presiones, ¿a dónde va a ir? Hasta el pulmón. Entonces, el pulmón que me va a dar congestión pulmonar, ¿no? ¿Y qué más? Si les preguntan, ¿no? ¿Cuál es la arritmia más frecuente de los pacientes con estenosis mitral? La fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular, y es más, mucha gente no sabe que tiene problemas de estenosis y debutan, por ejemplo, con un ACV isquémico. Le hacemos el electro o una fibrilación auricular. Por lo tanto, la arritmia más frecuente de una estenosis mitral es la fibrilación auricular. Ya, como saben, la fibrilación auricular, si es que tiene ya daño valvular moderado o severo, en este caso una estenosis, pues se debería anticoagular, ¿no? De entrada anticoagular, ¿ok? Entonces, si me dicen, no, estenosis mitral, ¿ok? Congestión pulmonar y fibrilación auricular, son muy alto riesgo de hacer cardioembolia, ¿no? Bueno, les mencionaba que a veces el paciente viene con ACV isquémico, escuchamos un soplo, ¿ya? Hacemos el electro-SFA, el ecocardio, estenosis mitral. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, dentro de la clínica, casi como la mayoría de valvulopatías, pues la disnea, ¿no? ¿Qué más? FA, fibrilación, todas las características de, de falla cardíaca, ¿ok? Le decía, como en este caso tiene dificultad para la apertura, entonces va a haber un chasquido de apertura de la auscultación, ¿ya? Y un soplo diastólico, ¿ok? Para el diagnóstico, bueno, nuevamente la ecocardiografía, ¿ya? La ecocardiografía, y bueno, los criterios ecocardiográficos para ver si es estenosis severa, básicamente es igual que en la aorta, el área tiene que ser, en estenosis, el área tiene que ser menos de 1 centímetro. Recordar que es hasta 4 centímetros el área de una válvula mitral normal. Ya entonces, el grado de severidad que el área sea menos de 1 centímetro cuadrado. Ya, el gradiente, porque acá también hay un gradiente, o sea, un gradiente entre el flujo que va de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, hay un gradiente. Este gradiente tiene que ser gradiente medio. Cuando el gradiente medio es mayor de 10 milímetros de mercurio y el área es menos de 1 centímetro, ese es una estenosis mitral severa. ¿Ya? Bueno, el score de Wilkes es un score en realidad que se utiliza para ver si es que es tributaria hacer una plastía, válvula plastía por ejemplo, por medios endovasculares, ¿no? Así como existe el TAVI también en la aorta, en este caso también hay una
valvuloplastía también. Por eso no sirve score de Willis, nada, básicamente eso, ¿no? Si se beneficia con valvuloplastía o hay que hacer un recambio valvular, ¿ok? Que es todavía 8 minutos. Entonces, para ver si es valvuloplastía percutánea, o sea, vascular, es el score de Willis, ¿ya? Nada más hay, nada más, nada más. Entonces, nuevamente repito, paciente con estenosis mitral severa, arriba en frecuente, FA, que se debe ser anticoagular. Aquí ya no cuando tengo una estenosis mitral y sobre todo reumática, moderada, severa, y tiene FA el paciente, sin antes de tener un ACV isquémico, este, se debe siempre anticoagular, ¿ya? Mucho más tu vez ya tuvo un evento como un ACV isquémico, ¿no? ¿Ya? No, ¿ya? Entonces, a diferencia, por ejemplo, si tiene un paciente con FA, ¿no? Un paciente con FA que no tiene problema valvular mitral, moderado o severa, no tiene estenosis. Entonces, hay que utilizar el CHADVAS para ver si ese paciente se anticoagula, ¿no? En este caso, no. El CHADVAS en este paciente con FA, estenosis mitral moderada severa, no utilizo el CHADVAS para ver si se debe anticoagular, no. Paciente con FA, estenosis mitral moderada severa, hay que anticoagularlo. ¿Con qué se anticoagula? Igual con la warfarina, con la warfarina. Y para terminar, la valvulopatía mitral y la insuficiencia mitral. Este, Cuando decimos una alteración orgánica, mm, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Propio de los velos, de las valvas de la válvula, propio, ¿ya? Por ejemplo, dentro de las, propio daño valvular de las insuficiencias mitrales es la fibra reumática, ¿ya? Y la otra que puede ser un prolapso valvular mitral, por ejemplo, congénito, ¿no? También puede generar insuficiencia. Este flujo no debe, es de la aurícula izquierda, por lo tanto, la contracción del ventrículo izquierdo, si bien debe ir hacia la aorta, está yendo gran flujo hacia la aurícula izquierda. Es que está teniendo una insuficiencia mitral, insuficiencia valvular mitral. Este flujo, amarillo, ¿no? Marrón, azul, no debe aparecer. Este es un flujo de insuficiencia, porque el ventrículo izquierdo se está contrayendo, está botando por la válvula aórtica el flujo sistólico, pero gran parte está yendo hacia dónde, hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, es un evento, es un daño propio de la válvula, es orgánico. Y cuando me dicen funcional, es por ejemplo cuando el anillo se dilata por una dilatación ventricular izquierda, se dilata el anillo y es una dilatación, no, que me genera insuficiencia mitral. Entonces, la orgánica es propia de los velos, ¿ya? Y la funcional es del ventrículo izquierdo. Cuando se dilata el anillo, ya no coaptan los velos de la válvula mitral y me genera insuficiencia. La clínica básicamente es de insuficiencia cardíaca, ¿no? Si todo el flujo está yendo a la aurícula izquierda, ese flujo va a aumentar las presiones de la aurícula izquierda, va a ir hacia el pulmón y me va a generar, si es agudo, un edema agudo de pulmón, como por ejemplo les mencionaba, en un infarto de miocardio me puede dañar un velo de la válvula mitral y me puede generar edema agudo de pulmón, ¿ya? La auscultación sistólico, bueno, a la sístole ventricular voy a escuchar un soplo holosistólico en el ápex, ¿no? En el foco mitral, ya irradiado generalmente hacia la axila, ¿ok? Hacia la axila, ¿ya? El tratamiento, obviamente, si es algo agudo como un infarto, se trata el infarto y de ahí se verá si se repara el velo, ¿no? En la válvula. En los pacientes crónicos, varios criterios. Nuevamente si es que la insuficiencia mitral es severo, ¿cuál es el tratamiento? Cirugía, recambio valvular, recambio valvular. Les mencionaba que hay unos criterios para ver si entra cirugía, pero si es severa ya la disfunción de la válvula mitral, el tratamiento cuál es? Quirúrgico. Y los medicamentos solamente son sintomáticos para tratar, ¿no? Si están en insuficiencia cardíaca. Si están con arritmia, pues con arritmia. Muy bien, bueno.
hemos cumplido estamos dentro de la hora, así que, bueno, gracias. Ahí nos quedamos, muchachos. Ya, esta semana, voy a coordinar, para hacerlo ya los dos.